espero que estén todos bien. En esta clase acá va a estar basada en la sección 11.3 de Grimaldi. Voy a hablar sobre grado de los vértices, la formulita de la suma de los grados y también sobre recorridos y circuitos eulerianos. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquello de los puentes de Königsberg que habíamos visto en la motivación en la primera clase de teoría de grafos? Bueno, vamos a atacar ese problema y problemas similares. Antes de comenzar quería pasarle un problema que me pareció bastante interesante, que es de grafo, si lo quiere pensar. Se trata de que si ustedes tienen un grupo de n personas, por lo menos de 4 o más personas, que cumplen la siguiente propiedad. Cada 4 que se agarran ustedes, existe una que es amiga de otras 3 personas, de las otras 3 personas. Entonces tienen que probar que existe una que es amiga de todos los del grupo, digamos. Se lo dejo para que piensen. Si se les ocurre después, pueden dejar la solución acá abajo o colocar directo en el foro. Me parece que es un problema interesante. Bueno, vamos entonces a esta parte del curso. Nosotros en esta parte estamos trabajando con multigrafos, ¿no? Vamos a trabajar con multigrafos. Entonces me parece interesante comenzar repasando la definición de multigrafo. Recordemos que un multigrafo o grafo con aristas múltiples formalmente es una tripleta formada por un conjunto B de vértices, un conjunto E, que es el conjunto de aristas, que está formado por pares de vértices. Los dos vértices podrían ser iguales o distintos, digamos, si son iguales se les llama lazo o loop. Y M es una función de multiplicidad, que a cada arista me dice cuántas veces se repite en el grafo, ¿sí? Vean este ejemplo. En este ejemplo acá, si una arista tiene multiplicidad mayor que 1, si tiene multiplicidad t, se dibuja t veces en el grafo. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un grafo que tiene como conjunto de vértices los vértices del 1 al 4. El conjunto de aristas me indica las conexiones que tiene, qué vértices está conectado con qué. El 1 está conectado con el 1, digamos, eso significa que tenemos un loop acá en el 1. El 1 está conectado con el 2 está conectado con el 3 y el 2 está conectado con el 4. Ahora tengo que decir cuántas veces se repite cada arista. El loop se repite una vez sola. La arista 1, 2 tiene multiplicidad 1 también. La arista 2, 3 y la 2, 4 tienen multiplicidad 2. Entonces las dibujo doble, digamos. Bueno, esta sería la representación gráfica de un multigrafo. Hay una forma que también es conveniente para representar multigrafos, que es la siguiente. En lugar de considerar un conjunto y una función que me indica la multiplicidad de los elementos, puedo trabajar con lo que se llama multiconjunto. Un multiconjunto es lo mismo que un conjunto. No importa el orden de los elementos, pero importa cuántas veces se repite cada elemento. Si uno quiere ser más formal, en realidad es una clase de equivalencia de NUplas, donde uno identifica dos NUplas si son iguales a menos de una reordenación. Entonces, lo que a uno le importa, con eso estamos matando, digamos, lo que nos interesa es que no importa el orden, sino la cantidad la cantidad de veces que aparece cada elemento. Los elementos que aparecen y la cantidad que se repite. Con eso ahí podemos también, otra forma de representar un multigrafo, es a través, en lugar de representar como un conjunto, acá tenemos un conjunto de vértices y acá tenemos un conjunto de aristas, ¿no? Esos son conjuntos. En lugar de representarlo así, podemos representarlo como una dupla, vértices y un multiconjunto de aristas, ¿sí? El multiconjunto de aristas está definido de la siguiente manera. O sea, en lugar de este continúa siendo un conjunto de vértices, en el sentido habitual de conjunto, y este acá es un multiconjunto de aristas. En el multiconjunto aparecen las aristas que están en E, pero lo coloco tantas veces como lo indica la multiplicidad. O sea, en el multiconjunto aparece la arista E repetida cuantas veces lo indique la multiplicidad. En este ejemplo acá que estábamos viendo de este grafo,
Entonces, otra manera de representar el mismo grafo sería, en lugar de con una tripleta, conjunto de vértices, conjunto de aristas y función de multiplicidades, otra forma de representar este multigrafo es con conjunto de vértices, que sigue siendo el mismo, no cambia, y el conjunto de multiaristas, y aquí coloco las aristas con cuántas multiplicidades aparece. Acá tenemos el loop, que aparece con multiplicidad 1, el 1, 2, que tiene multiplicidad 1, entonces lo coloco una vez sola, el 2, 3 aparece dos veces, y el 2, 4 que aparece dos veces. ¿Sí? También otra forma de escribir lo mismo es cuando aparece un elemento aparece más de una vez, el 1, 2 aparece una vez, el 2, 3 aparece dos veces, es indicar de esta manera que se repite dos veces. 2, 4 se repite dos veces. Entonces, tenemos, esto es lo mismo que estas, otras dos formas diferentes de expresar un multiconjunto. Tenemos entonces la representación usual como tripleta o la representación como vértice, como conjunto de vértices y multiconjunto de aristas, donde las aristas aparecen contadas con multiplicidades. A la hora de tomar cardinal acá en el multiconjunto, no solo importa los elementos, cuántos elementos distintos hay, sino que hay que contarlos con las multiplicidades, digamos. Esa es la definición de cardinal de un multiconjunto. Sí. Entonces, ahora vamos a ver, repasar, digamos, la definición de grado. Vamos a repasar la definición de grado. Si tenemos un multigrafo de esta manera, o dado como conjunto y multiconjunto, conjunto de vértices y multiconjunto de aristas, si tenemos un vértice B, entonces definimos el grado de la siguiente manera. Antes de definir el grado, disculpe, me parece conveniente definir la vecindad de los vecinos, el conjunto de vecinos de un vértice B. El conjunto de vecinos es simplemente los vértices del grafo que son adyacentes a él. Se expresa de esta manera. En el caso que exista un loop, digamos en el grafo en B, el mismo vértice va a ser vecino al mismo, digamos. En caso contrario es un conjunto que no contiene al vértice B. Este es el conjunto de vecinos del grafo. Y ahora definimos ¿sí? Lo que es grado. El grado de un vértice se toma como la cantidad de vecinos que tiene el vértice B contados con multiplicidades. Entonces vamos a colocar así. Los vecinos de B, pero cada vecino, por cada vecino cuento la arista cuántas aristas hay que los conecta. Por ejemplo, tengo un vértice B acá y tengo tres flechitas que lo conectan con W. Bueno, acá voy a sumar 3 en el grado, digamos. Eso cuenta triple cuando considero el grado. Y hay acá una distinción. Aquí hay que quitar de los vecinos el caso en que W sea B. Porque los loops para el grado cuentan doble. Entonces aquí colocaría 2 veces la multiplicidad del loop, en el caso que lo haya. ¿Sí? Por convención, digamos, la multiplicidad del loop es 0 si ese loop no está en el conjunto de aristas. Formalmente no estaría definido, pero vamos a usar la convención de que cuando no está definido, cuando una arista no está en el grafo, la multiplicidad de esa arista es 0. Esto es 0 si el loop no pertenece al conjunto de aristas.
Entonces, para no tener que separar en dos casos, siempre. Entonces, el grado de un vértice va a ser la cantidad de, la cantidad de aristas, digamos, que le sale, y los loops cuentan doble. En el caso de grafos que no sean, cuando no es un multigrafo, que es un caso especial, si G no tiene aristas múltiples, no tiene aristas múltiples, entonces el grado de B va a ser simplemente todas las multiplicidades son 1, en el caso de si el grafo no tiene aristas múltiples, todas las aristas tienen multiplicidad 1, y entonces esto va a dar acá el cardinal de los vecinos de B menos B. En el caso de que el loop no esté, que W no sea vecino, que B no sea vecino a sí mismo, esto acá coincide con el cardinal de los vecinos de B. Si el loop no está en E. Y si llega a estar el loop, entonces, como el loop cuenta doble, esto sería la cantidad de vecinos más 1. Porque el loop lo estoy contando una vez aquí, pero lo tengo que contar como cuentan doble, digamos, por la definición de grado, tengo que agregar un 1 acá. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo del libro de Grimati. En este grafo de la figura 1131 podemos ver que el vértice A tiene grado 3 porque tiene un loop que sale de él más una arista. Los loops cuentan doble. El vértice C podemos ver que tiene grado 4. Los vértices B, D, F y G tienen grado 2. E es un vértice aislado, por lo tanto tiene grado 0. Y H es un vértice de grado 1, que también se le llama vértice colgante. Recuerden, vértice colgante también es lo mismo que hojas en el contexto cuando el grafo es un árbol, ¿no? Pero vamos a dejar el término hoja solamente cuando el grafo es un árbol. En caso contrario, decimos simplemente, llamamos vértice colgantes a los vértices de grado 1. Voy a mostrarles ahora un ejemplo con multiconjuntos, ¿sí? de grados. Fíjense, acá tenemos un grafo, dibujado un grafo, cuyo conjunto de vértices es el conjunto 1, 2, 3, tiene 3 vértices. El loop 1, 1 o el lazo 1, 1 aparece 2 veces, la arista 1, 2 aparece una vez sola y la arista 2, 3 aparece 3 veces. Entonces acá tenemos el dibujito del grafo. Entonces fijémonos, ¿cuál es el grado del vértice 1? Bueno, tenemos una arista que conecta el 1 con el 2, entonces eso cuenta 1 para el grado, y tenemos 2 loops, pero los loops contaban dobles, así que tenemos que sumar 4 más 1, 5. Entonces el grado del vértice 1 en este multigrafo es 5. Por más que tiene dos vecinos, ¿no? Los vecinos del 1 son el 1 y el 2. El 2 y la arista 1, 2 tiene multiplicidad 1, y los loops que cuentan doble tiene 2 loops. El grado de 2 es 4, porque los vecinos son 1 y 3, la arista 1, 2 aparece con multiplicidad 1, cuenta 1 para el grado, y la arista 2, 3 aparece 3 veces con multiplicidad 3, o sea que cuenta 3 para el grado. 1 más 3, 4. El grado del vértice 3 es 3, porque el único vecino del 3 es el 2 y aparece con multiplicidad 3. Entonces el grado del vértice 3 en este grafo es 3. Fíjense lo siguiente, ¿cuál es la interpretación, la idea gráfica detrás de la definición de grado? Si uno se fija cerquita del vértice 1, vamos a hacer tipo un zoom acá, cerquita de 1, tenemos, el dibujito sería este. Si ustedes se acercan ahí localmente cerca del 1, tenemos un dibujito como este, ¿no? Esto acá sería el loop, los dos loops que se cierran, y esta es la lista que conecta 1, 2. Entonces, cuenten, el 5 es la cantidad de rayitas que le salen del vértice, digamos. O sea que el grado lo que está contando es la cantidad de rayitas que le sale del vértice localmente. Informalmente es eso, digamos.
La definición formal es la que vimos hace un ratito. Entonces, esta es la razón por que el grado es 5. El grado del vértice 1 es 5. Porque localmente le sale 5 rayitas. Esa es la forma de darse cuenta geométricamente viendo el grafo. Y la razón por la cual se define el grado de esa manera, bueno, que tiene esta interpretación geométrica, es justamente para que cierre este resultado. Si ustedes suman en un multigrafo, recuerden, acá estamos siempre trabajando en el contexto no dirigidos, ¿no? Las aristas no tienen dirección. Digo eso porque en el libro de Grimaldi también trabaja con el caso dirigido, pero en el curso nuestro vamos a mantenernos solamente con el caso no dirigido. La suma de los grados de todos los vértices me da 2 veces la cantidad de aristas. Yo le estamos colocando así, pero como multigrafo, digamos. O sea que las aristas acá se están contando tantas veces como lo indica sus multiplicidades. Esto sería lo mismo que la suma en las aristas, pero cada arista es contada con la multiplicidad. Digamos. Esa es la definición del carneal como multigrafo. Y la demostración es muy simple. Cada vez que, en esta suma de aquí, cada vez que tenemos una arista, aquí en esta suma la estamos contando 2 veces. Si tenemos una arista que no es un lazo, no es un loop, con vértice W, cuando aquí estamos contando el grado de B más el grado de W, estamos contando una vez esa arista y otra vez esa arista, ¿no? Si aparece con multiplicidad T, esa arista es contada T veces en el grado de B y T veces en el grado de W. Entonces, por esa razón, digamos, la arista cuando no es un loop está contada 2 veces. Y cuando es un loop, ¿qué pasa? Por la convención que habíamos hecho, los loops cuentan dobles. O sea que los loops también están contados 2 veces. Por eso, en total, la suma de los grados de los vértices va a dar el doble de la cantidad de aristas contadas como multigrafos, digamos. Por supuesto, en el caso de grafos simples, cuando G es un grado, cuando G es simple, cuando G no tiene aristas múltiples, no tiene aristas múltiples, entonces en ese caso el E como conjunto, el multiconjunto E es lo mismo que el conjunto de vértices E, y esta fórmula lo que me dice es que la suma de los grados da 2 veces la cantidad de aristas, que así es como se suele enunciar este resultado, digamos. Pero me parece interesante mencionar esta distinción de multigrafos, sobre todo porque en esta sección, especialmente en esta sección de Grimaldi, trabajamos con multigrafos. Bien. Si quedó alguna duda de esta parte de acá, pueden escribirla en los comentarios abajo de este video. Hay un colorario que es importante, digamos. Que es que en todo grafo si ustedes tienen una suma de números, estos acá son enteros, ¿sí? Los grados siempre son enteros. Una suma de números que da par, en este caso da 2 veces la cantidad de aristas, entonces significa que existe una cantidad par de sumandos impares, ¿verdad? Porque la suma de 2 impares da par. Entonces, en esta suma acá tiene que haber una cantidad par de sumandos impares. En otras palabras, existe en todo grafo, o también esto vale también para multigrafo, existe una cantidad par de vértices de grado impar.
Eso nos permite afirmar, por ejemplo, cosas como, no sé, por ejemplo en Facebook existe una cantidad eh, par de personas que tiene una cantidad impar de amigos, por ejemplo. La relación sería ser amigo de Facebook. O sea, mi grafo sería las personas de Facebook y las aristas conectaría dos vértices, dos personas si son amigos en Facebook, por ejemplo. Cualquier red social o un grupo de amigos que tengan también. Ahora vamos a hablar de... También están los grafos que se llaman K-regulares. Un grafo es K-regular. G es K-regular, donde K es un entero positivo. Si los grados de los vértices es K para todos los vértices. Vamos a ver en el Grimaldi, por ejemplo, los siguientes ejemplos de grafos regulares. En este ejemplo se busca determinar si es posible construir un grafo 4 regular con 10 aristas, o sea que todos los vértices tengan grado 4, utilizando la fórmula de la suma de los grados de los vértices igual a 2 veces la cantidad de aristas. Concluimos que tienen que haber exactamente 5 vértices. Y ahí vemos en las dos figuras dos ejemplos de grafos no isomorfos, que son 4 regulares con 10 aristas. Bien, otros ejemplos de grafos regulares que ya hemos visto en el curso son los KN, completo con n vértices, que son n-1 regulares porque todos los vértices tienen grado n-1. Los grafos circulares CN, que todos los vértices tienen grado 2. Y por ejemplo podemos a partir de él construir un grafo, si le agregamos loops en cada vértice del CN, vamos a tener un grafo con n vértices que va a ser 4 regular. 4 regular porque los loops agregan 2 a los grados, ¿no? Entonces, en lugar de tener todos grado 2, el grafo circular es 2 regular. Al agregarle loops en todos los vértices, se formaría un grafo 4 regular, por ejemplo. Antes de pasar a la parte de recorridos y circuitos eulerianos, quería comentarles un ejemplo de grafos, los hipercubos de dimensión n que ya aparecieron en el práctico 9. Vamos a ver una forma, en el práctico 9 les pedía calcular la cantidad de aristas del hipercubo. Vamos a ver una fórmula, cómo sale súper simple utilizando la fórmula de la suma de los grados. Repasamos un poquito. El hipercubo de dimensión n es el grafo que se denota h sub n, que tiene como conjunto de vértices las n-uplas de ceros y unos. Son listas binarias de largo n. Y dos vértices están conectados y difieren exactamente en una coordenada. Entonces, este grafo acá es fácil de ver que tiene 2 a la n vértices. Y la cantidad de aristas que me pedía la podemos sacar directamente calculando esta suma de los grados, que me va a dar 2 veces la cantidad de aristas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en un vértice, ¿con cuántos él va a ser adyacente? Él va a ser adyacente con otro vértice que difiere de él en la primera coordenada, con un vértice que difiere en la segunda, que difiere en la tercera, hasta el que difiere en la enésima coordenada. Va a ser adyacente con n vértices. Entonces, todos los vértices tienen grado n. Acá ya no estamos trabajando más con multigrafos, y esto es un grafo simple, ¿no? Simple en el sentido de que no tiene ni aristas múltiples ni loops. O sea que el grado es simplemente la cantidad de vecinos que tiene el vértice. La suma, esta suma acá, ¿cuántos términos tiene? 2 a la n, ¿no? Porque es la cantidad de vértices. Entonces me quedaría 2 a la n por n es igual a 2 veces la cantidad de aristas. Y de acá concluyo que la cantidad de aristas del hipercubo de dimensión n es simplemente 2 a la n menos 1 por n. Que los que hicieron este ejercicio habrán llegado utilizando alguna otra conclusión, digamos. Quería contarles una interpretación, una construcción geométrica de estos grafos, por qué se les llaman hipercubo de dimensión n. A partir de la definición esta no es tan simple de darse cuenta por qué se les llama de esa manera. Pero si ustedes chequearon los primeros casos, para los primeros valores de n, se habrán dado cuenta de que para n igual 1 tenemos dos vértices. El vértice 0, voy a hacerlo un poquito más abajo, que me dé espacio. Tenemos el vértice 0 y el vértice 1. Y como difieren en una coordenada, se conectan.
Entonces el hipercubo de dimensión 1 es simplemente el segmento, que es lo que uno esperaría, ¿no? El análogo al cubo, pero en dimensión 1 sería un segmento. Para hacer el hipercubo de dimensión 2, lo que haría sería duplicar este grafo, 1. A los primeros vértices le agrego una coordenada 0 y a los segundos, a esta copia del grafo le agrego un 1. Al revés. Este 0, 0 y este 1, 0, 1, 1. Le agrego un 0 y un 1. Y si ustedes se fijan, para completar por la definición, digamos, me estaría faltando conectar este con este y este con este. Entonces, de esa manera tenemos el hipercubo de dimensión 2, que es el cuadrado, que uno de los que esperaría. El análogo del cubo de dimensión 2 es el cuadrado. ¿Cómo sería en dimensión 3? Bueno, tendríamos entonces que repetir el mismo procedimiento. Repetir el cuadrado, repetir este grafo, que es el hipercubo de dimensión 2. Aquí tenemos 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. A los primeros le colocaría un 0 adelante. A los primeros vértices, a los vértices del primer cuadrado le agrego un 0 adelante. Y a los vértices del segundo cuadrado un 1 adelante. Y si ustedes notan, lo que me falta para completar el hipercubo de dimensión n es conectar estas aristas de acá. Las que coinciden en las dos últimas coordenadas. Entonces, el hipercubo de dimensión 3 sería simplemente el cubo común y corriente que estábamos acostumbrados a trabajar. Entonces, por esa razón a estos grafos se les llaman hipercubo de dimensión n. Podríamos ir un poco más allá. Vieron que es difícil imaginarse en la cabeza cómo sería un hipercubo de dimensión 4. Sin embargo, a partir de estos grafos podríamos hacernos una idea de cómo sería la proyección bidimensional de un cubo de dimensión 4. ¿Qué tendríamos que hacer? Seguir el mismo procedimiento. Repetir el cubo 2 veces. Entonces el cubo estaba formado por 2 cuadrados. Lo voy a dibujar con azul para que se pueda distinguir mejor del otro cubo. Solo por esa razón, digamos, no. Aquí tenemos. No voy a colocar para no chastrar mucho el dibujo, pero acá lo que hacemos es repetir la misma numeración del cubo anterior. Al primer cubo le agregamos un 0 adelante, a los vértices del segundo cubo le agregamos un 1 adelante, y lo que nos falta para completar serían estas aristas, las aristas que serían como análogas, digamos. Esta con esta con esta, este con este con este, y los de abajo con los de abajo. Este con este con este y este. O sea que este aquí sería una representación bidimensional, digamos, del hipercubo en 4 dimensiones, por ejemplo, si lo pudiéramos dibujar. Vamos entonces a seguir con el contenido del curso. El próximo tema es circuitos y recorridos eulerianos. Vamos a ver la definición del libro de Grimaldi. Sea G un grafo o multigrafo no dirigido sin vértices aislados. Entonces, G tiene un circuito euleriano si existe un circuito en G que recorre cada arista del grafo exactamente una vez. Por otra parte, un recorrido abierto que recorre cada arista del grafo exactamente una vez se le llama recorrido euleriano. Bueno, dos cosas que me gustaría comentar sobre esta definición es que la condición esa de los vértices aislados es irrelevante en realidad. Si uno tiene un recorrido, un circuito que pasa por todas las aristas una vez sola sin repetir, y le agregamos o le quitamos vértices aislados, esa condición va a continuarse verificando, digamos. Y la segunda cosa es que cuando Grimaldi dice que pasa una única vez por cada vértice sin repetir, en el contexto de los multigrafos, él está suponiendo, en lugar de tener una arista con multiplicidad m, él está suponiendo que tiene m aristas conectando los vértices, ¿sí? Está pensando más bien en la representación gráfica del multigrafo más que en el multigrafo. Lo correcto en el multigrafo sería decir que
el recorrido o el circuito euleriano si pasa, si la arista aparece tantas veces como lo indica su multiplicidad en el multigrafo, digamos. Pero son equivalentes. Lo importante es saber entender bien la definición. Si ustedes no vieron el primer video sobre teoría de grafos, la parte de motivación, los invito a ver el problema de los puentes de Königsberg, que fue uno de los problemas motivadores de esta parte de recorridos y circuito euleriano. De hecho, por eso lleva el nombre de Euler. Vamos a ver ahora primero una condición de serie suficiente para la existencia del circuito euleriano, un circuito que recorre todas las aristas del grafo una vez sola sin repetir. La primera observación es que si existe un tal circuito, como el circuito pasa por todas las aristas, el circuito euleriano pasa por todas las aristas, en particular va a tener que pasar por todos los vértices, es decir, que dos vértices cualesquiera van a estar conectados. Entonces, necesariamente mi grafo va a tener que ser conexo. La otra condición que es fácil de sacar es que si existe un circuito euleriano, todos los vértices van a tener que tener grado par. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen un grafo con un circuito euleriano. Sin pérdida de generalidad podemos quitar los loops, digamos. Si uno tiene un circuito euleriano, le quitamos los loops, va a continuar teniendo un circuito euleriano. Si le agregamos loops, lo mismo, digamos. Entonces, los loops como que son irrelevantes. Ese nuevo grafo sin los loops, imagínense cuando ustedes tienen el circuito euleriano, cada vez que utilizan una arista para entrar, van a necesitar una arista para volver. Y esas aristas van a ser diferentes. Entonces, cada vez que el vértice aparece en el circuito euleriano, va a poder ser acompañado de dos aristas incidentes en él, digamos. Por eso el grado del vértice, por lo menos en el grafo sin los loops, va a ser par. Pero si es par en el grafo sin los loops, cuando le agregamos los loops, va a tener que seguir teniendo grado par, porque cada vez que agregamos un loop, estamos sumando 2 al grado del vértice. Entonces, una condición necesaria es que para que exista un circuito euleriano, es que el grafo sea conexo y que todos los vértices tengan grado par. Estoy asumiendo siempre que es un grafo sin vértices aislados. Entonces, tenemos un grafo sin vértices aislado. Si admite un circuito euleriano, entonces es conexo y todo vértice tiene grado par. Y es lo que acabamos de comentar. Vamos a ver la parte difícil de este resultado, es la vuelta. Que si G es conexo y todo vértice tiene grado par, necesariamente va a tener que tener un circuito euleriano. Déjenme contarles un poco la idea de la demostración. La demostración va a ser por inducción en la cantidad de aristas. Es fácil probar que cuando el grafo tiene una arista se verifica, asumiendo que se verifica para un grafo con menos de m aristas, tenemos que probar que se verifica por un grafo con m aristas, por ejemplo. Entonces, tomamos un grafo que tiene m aristas y suponemos que vale la propiedad para grafos que tienen menos aristas. Entonces la idea de la demostración es muy simple, es la siguiente. Primero que nada podemos observar que existe un circuito en el grafo. Eso no es difícil de probar en general. Entonces, en este caso concreto, digamos en este dibujo, el circuito es este: B0, B1, B2, B3, B4 y B5. Es un circuito con 6 vértices, ¿no? Entonces, lo que hacemos es considerar el grafo G que teníamos nosotros originalmente, quitándole las aristas del circuito. Entonces, se la quitamos. Vamos a dejarlo punteado acá. Esta se la quitamos. Quitamos la arista de B2, B3, B4. Vamos a quitarla. Bien. Entonces el grafo que nos quedó resultante va a tener en general, el caso general va a tener algunos vértices aislados. En este caso tiene un solo vértice aislado que es B1. Y va a tener varias componentes conexas. En este caso
tenemos una componente conexa trivial. Trivial significa que consiste de un solo vértice. Y dos componentes conexas no triviales. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar G1 a esta componente conexa. Vamos a llamarle B sub K sub 1. Vamos a definir como cualquiera, elegimos cualquier vértice que esté en G1 y que además esté en el ciclo. No sé, podríamos llamarle a cualquiera de ellas. B2 va a ser mi BK1. Tenemos un grafo acompañado de un vértice del ciclo, que es BK1, que en este caso es B2. Y este grafo le llamo G2. En este grafo, y le voy a llamar B sub K sub 2 a alguno de los vértices que esté en el circuito que quité y que esté en el grafo G2. Por ejemplo, vamos a llamar a al B4 le vamos a llamar B sub K sub 2. O sea, K sub 2 es igual a 4. O sea, en este caso K1 es 2 y K2 es 4. Entonces, lo que hacemos es muy simple. En el caso, nosotros teníamos el circuito euleriano, que era B0, B1, B2, B3, B4, B5 y volvía para B0. Y recuerden que B2 era BK1, que es el vértice que está en la componente conexa no trivial G1. Y B4 es el que llamamos BK2, que es un vértice que está en el ciclo y que además está en la componente no trivial G2. Ahora, por hipótesis inductiva, como G1 y G2 va a continuar cuando uno le quita las aristas de un ciclo, va a continuar teniendo grado par, por definición es conexo, entonces podemos aplicar la hipótesis inductiva, existe un circuito euleriano en G1. En este caso es fácil, ¿no? Es B0, B3, vamos a B2 y volvemos a B0. Vamos a llamar a ese circuito euleriano C1. Es un circuito que arranca y termina en B2. Vamos a considerar un circuito euleriano de BK1 en BK1. Y este aquí, por hipótesis inductiva, tiene un circuito euleriano C2 que va a arrancar en el vértice que escogimos, el B sub K sub 2, digamos, y va a terminar en B sub K sub 2. Entonces lo que hacemos aquí en este camino es acrecentar. En lugar de ir de B2 a B3 directo, acá tenemos BK1. Aquí voy a utilizar el ciclo C1 para volver a B2 y después continúo B3 y aquí apareció B4, pero B sub 4 es BK2, es el vértice escogido de la componente conexa no trivial G2. O sea que voy a aprovechar ahora recorrer acá C2, sale de B4, entra a B4 y después continúo con el camino, que iba a B5 y después volvía a B0. Y entonces de esa forma tenemos un recorrido, un circuito euleriano en el grafo original que pasa a todos los vértices. Además esta demostración es constructiva, ¿no? En este caso C2, ¿cuál sería el circuito euleriano? Por ejemplo, podría ir por los bordes de afuera y después entrar por los de adentro, ¿no? Perdón, empieza en B4. Entonces arranco por los de afuera y después vengo por los de adentro. Ese sería el C2. Un C2 posible que sé que existe por hipótesis inductiva. Esa es la idea de la demostración. Podemos escribirla. Hay un detalle que tenemos que probar antes, que si un grafo desconexo y todo vértice tiene grado par, existe un circuito, siempre. Podría ser euleriano o no. Una idea para probar eso es, considérense, por ejemplo, un camino simple de longitud máxima. De 2 hasta BT y BT
bt-1, bt. Este camino simple de longitud máxima va a tener que tener por lo menos longitud 1 porque el grafo es conexo. Asumiendo que tiene por lo menos dos vértices, ¿no? Entonces, esta idea ya apareció en algunas pruebas anteriores. Fíjense qué sucede con BT. BT no puede ser, como este camino tiene longitud máxima, es un camino simple de longitud máxima, este BT no puede estar conectado a otros vértices que no sean estos, porque si estuviese conectado con otro vértice podría alargar, colocar esa nueva arista y tendría un camino simple de longitud más grande. Contradicción. Entonces, si este es un camino simple de longitud máxima, BT solo puede ser adyacente pues solo puede tener arista con alguno de estos vértices. Fíjense que el grado de BT es par, ¿sí? Es por lo menos 2. Cada vez que tenemos un loop en BT, eso agrega 2 en el grado. O sea que además de posibles loops, BT va a tener que tener alguna conexión necesariamente con alguno de estos vértices por una arista que no sea esta, la ya usada. Entonces, yo sé que este se va a poder conectar con algún B sub I, donde el I está entre 0 y T-1. Supongamos que el BI está por acá. Entonces, aquí tenemos un circuito en el grafo G. De hecho, va a ser un ciclo, excepto en el caso de que exista una arista múltiple entre BT-1 y BT, y que justo sea así, digamos. En ese caso, creo que los ciclos lo habíamos tomado como que tenían que tener por lo menos 3 vértices, pero este acá es un circuito, de todas formas, ¿no? O sea que, salvo este caso, podemos probar que existe un ciclo o un circuito de esta forma. En todo caso, siempre existe un circuito con esta condición. Entonces, la idea es esa, ¿no? Como dijimos recién, considerar un circuito en G es hacer inducción. Inducción en la cantidad de vértices, cuando la cantidad de... Perdón, la cantidad de aristas. Cuando la cantidad de aristas es 1, entonces la única posibilidad, como mi grafo no tiene vértices aislados y todos los vértices tienen grado par, es que sea un loop. Y entonces en este caso existe un circuito euleriano del propio loop. Entonces, para I igual 1 se verifica. Ahora supongamos que la cantidad de aristas del grafo es M y que la propiedad sea válida para todo grafo con M-1 o menos aristas. Entonces, consideramos un circuito en G. Sé que existe por lo que recién acabamos de mencionar. B0, B1, B2, hasta BR y vuelvo a B0. Circuito en G. Y bueno, como les conté recién, la idea es quitar de G. Si este circuito es un circuito euleriano, ya está, no tengo nada que probar. Si no es un circuito euleriano, entonces lo que podemos hacer es agarrar el grafo G, quitarle todas las aristas que aparecen en el circuito. Entonces tenemos un grafo G', que es G menos las aristas de mi circuito C. ¿Se acuerdan lo que era un grafo menos una arista? Es quitarle simplemente la arista manteniendo los mismos vértices. Y entonces sean G1, G2 hasta GT las componentes conexas no triviales, o sea con por lo menos dos vértices, de G'. ¿Sí? Y llamamos, como hicimos recién, le llamamos B sub K sub I. Es un vértice, escogemos un vértice que esté en el circuito C. O sea, K sub I va a ser algún numerito entre 0 y R, no importa. Y escogemos de forma tal que B sub KI
es un vértice de la componente conexa no trivial GI, que me quedó. ¿Se acuerdan que en el dibujito anterior, en el ejemplo, teníamos dos, el G1 y el G2? Ahí teníamos el B sub K1 era 2 y el B sub K1 era B sub 2 y el B sub K2 era B4. Entonces, lo que hacemos es simplemente eso. Cada vez que aparece, bueno, podemos suponer sin pérdida de generalidad que siempre podemos suponer, si no uno renombra las componentes conexas, que los KI están en orden creciente, o sea que K1 es menor que K2, es menor que KT. Entonces, fíjense que estas componentes conexas son componentes conexas del grafo G menos las aristas de C. Entonces va a tener necesariamente menos aristas que mi grafo original. Entonces podemos aplicar la hipótesis inductiva. Por hipótesis inductiva existe CI, circuito euleriano en GI, que comienza y termina en B sub KI. Bien, entonces es simple armarse un circuito euleriano en el grafo grande. Vamos a llamarle ese gorrito, porque ese ya le habíamos llamado al circuito ese que comenzamos en G. Entonces me voy de B0, B1, hasta llegar a B sub K1. Aquí recorro todas las aristas del circuito 1 y termino en K1. Después me voy hasta K2, recorro todas las aristas del circuito K2, así sucesivamente, hasta llegar a la última de todas, que eran T componentes conexas no triviales, tenía este grafo. Entonces aquí me voy de BKT a BKT, a través de CT, después sigo de largo hasta llegar al último que era BR, y de BR vuelvo de 0. Y ahí tengo el circuito euleriano en el grafo original. Además esta prueba es constructiva. A partir de aquí es simple ver un colorario, que es el siguiente colorario que aparece en el libro de Grimaldi. Colorario 11.2. Si G es un grafo o multigrafo no dirigido sin vértices aislados, entonces podemos construir un recorrido euleriano si solo si G es conexo y tiene exactamente dos vértices de grado impar. Bueno, la demostración de este colorario es relativamente sencilla, ¿no? Si uno tiene un grafo que es sin vértice aislado conexo y tiene exactamente dos vértices de grado impar, uno agarra esos dos vértices. Si le agrego una arista conectando esos dos vértices, entonces este grafo va a ser conexo sin vértice aislado y todos los vértices van a tener grado par. Por el teorema anterior existe un circuito euleriano que pasa por todos los vértices. Cuando le quitamos esa arista tenemos un recorrido euleriano cuyos extremos son exactamente esos dos vértices de grado impar. Y recíprocamente, si uno tiene un grafo que admite un recorrido euleriano, entonces podríamos quitar los loops. Al quitar los loops del grafo va a continuar teniendo un recorrido euleriano, y lo que podemos ver es que para los vértices que no sean los extremos del recorrido euleriano, ellos en el camino van a aparecer t veces. Cada vértice va a aparecer una cantidad de vértices, vamos a suponer que aparece t vértices. No estoy suponiendo que son extremos, son los del medio. Entonces cada vez que viene una arista, sale una arista. Estoy suponiendo que el grafo es sin loop, o sea que esas aristas cuentan, cada una cuenta 1 en el grado, digamos. Entonces, si aparece t veces un punto intermedio del recorrido euleriano, o sea que no sean de los extremos, ese vértice va a tener grado 2t. Y si es un vértice de los extremos, al principio vamos a tener una arista que cuenta 1 para el grado, y después si aparece k veces,
tenemos en total el grado del vértice va a ser 2k más 1, que es impar. ¿Qué sucede cuando agregamos los loops para volver al grafo original? Estamos sumando 2 múltiplos de 2, digamos, a los grados. Eso no altera la paridad de los grados, o sea que mi grafo original también va a tener todos los vértices de grado par, salvo 2 vértices que van a tener grado impar. Recuerdan, para terminar esta clase, digamos, recordamos el problema de los puentes de Königsberg que les había comentado en la motivación. Cuando uno dibuja un grafo correspondiente a ese problema, donde los vértices A y D corresponden a las dos islas, B y C son las zonas de las ciudades, que todas estas están conectadas por estos 7 puentes, digamos, y buscamos aquí un recorrido euleriano. Claramente como todos los vértices tienen grado impar, entonces no existe recorrido euleriano usando el colorario. Si lo quieren pensar directamente, pueden suponer de que si existiera un recorrido euleriano, existe uno de estos dos, existen exactamente 2 vértices que no van a ser extremos del recorrido euleriano. Esos vértices que no son extremos del recorrido euleriano, A no puede ser un vértice que aparece en el medio del recorrido euleriano, porque cuando entra, salís, y como tiene 5 puentes conectándolo, una vez que entras, tenés que salir, entrar, salir, y cuando entras, no podés volver a salir. Entonces ese A no puede ser un punto que no esté en el extremo del recorrido euleriano. Lo mismo con B, D y C, porque todos tienen grado impar, y eso sería una contradicción, digamos. Esa fue la demostración, y tenemos el teorema de Euler, que es mucho más general, que es lo que recién vimos, que caracteriza cuando un grafo tiene circuito o recorrido euleriano. Lo sorprendente es que no utiliza teoría de grafo, pero en aquel momento no existía la teoría de grafo para resolver. Fue inventada, digamos, en ese momento. Bueno, con esto acá terminamos esta clase de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, que vamos a hablar sobre ciclos y caminos hamiltonianos. Nos vemos en el próximo video, entonces.